algo especial que el Señor quiere hablarnos hoy. Algo bien especial. Yo creo que vaya conmigo el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Le felicito que aún en medio de la tormenta, de esas tormentas raras de Luisiana, ¿verdad? Usted no se detuvo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 15. Ahí en el Antiguo Testamento, no lo busquen en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y manténgalo listo para leerlo mientras le cuento algo antes. Vamos a leer un pasaje que tiene que ver con un profeta del Señor. En aquel tiempo del Antiguo Testamento, Dios hablaba y se manifestaba únicamente a través de aquellos siervos que el Señor escogía para manifestar su presencia. Nada más. No sucedía como hoy. Entonces el Señor escogía y levantaba profetas en medio de cada pueblo, donde Dios hablaba a su pueblo. Y aún no solamente a su pueblo, sino que también enviaba mensaje a aquellos pueblos que el Señor quería tratar con ellos también. Y Elías era uno de estos profetas, uno de los grandes profetas que encontramos en la palabra del Señor, registrada la historia como un precursor del mensaje del Señor en el pueblo de Israel. Pero Elías no siempre caía bien. Es más, aquel que se entrega para el Señor y vive con fuerza para Dios y decide ser un instrumento del Señor, déjeme decirle algo, no siempre cae bien. No siempre. Y a Elías lo perseguían. Y el rey de Israel, el rey Acab, registra la Biblia que uno de los peores reyes de Israel, de los más malvados, era el rey Acab. El rey que gobernó a Israel en el tiempo en el que Dios levantó a Elías. Se podría decir que fue uno de los profetas que más difícil le tocó hacer la labor que el Señor le encomendaba. El rey Acab se casó con una mujer de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra, de las que el Señor dijo: no busquen ahí esposa ni esposo. Y aquella mujer, Jezabel, tenía todo en contra del pueblo de Dios. Y se levantó también en contra de Elías, el profeta. Y lo que hacía Jezabel es que influenciaba en su esposo, en el rey Acab, para buscar el plan de destruir a Elías, porque les estorbaba a Elías. Elías era el hombre que anunciaba el mensaje de Dios para el pueblo. Pero entonces Jezabel, mire, tremendo esto. Ojo, mujeres, ojo, porque la influencia de la mujer en el esposo es gigantesca. Por ahí dicen que el que manda es el hombre, pero ustedes y yo sabemos, varones, ¿verdad? Si no, pregúntenos el Día del Padre, aunque lo vamos a celebrar con todo aquí en Maranata, porque somos tan especiales. ¿Por qué se ríe? Así que cuidado las esposas, porque esta historia era una mujer como carcoma en los huesos del rey Acab. Tanto que por culpa de ella el Señor aborreció al rey Acab. Y perseguían a Elías para matarlo. ¿Por qué? Porque Elías anunció una sequía y una hambruna que vino sobre el pueblo de Israel a causa del pecado que el rey Acab había permitido. Y Elías lo anunció. Y Elías dijo: no va a volver a llover en la tierra de Israel hasta que el Señor vuelva a decirme que va a llover. Yo les anunciaré. Y eso golpeó al rey Acab, pero más golpeó a Jezabel, porque le caía bien mal aquel hombre de Dios. Y entonces Elías tuvo que huir.
tuvo que huir. Empezó a correr de un lado para otro y se escondía por allá, se escondía por acá. Llegaban mensajeros donde él a anunciarle y le decían: Jezabel te anda buscando, y ¡fua! Para otro lado. Y así vivía Elías. Y por donde sea que Elías iba, el Señor hablaba con él. El Señor le manifestaba su presencia. Y siempre el Señor buscaba que Elías se volviera más fuerte, más valiente. Mire, Elías se atrevía a desafiar a todo el pueblo para que descendiera fuego del cielo, y descendía fuego del cielo. Pero en momentos de tribulación, de confusión, Elías estaba atemorizado, atormentado por la dificultad, como nos puede pasar a todos en algún momento. Y Elías, en ese camino de la huida, sucede esto que vamos a leer. Y le conté todo esto para que usted, cuando leamos este pasaje, usted entienda muy bien de lo que vamos a leer. Dice la Biblia en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 15. Si no tiene Biblia, fíjese bien en el texto en la pantalla para que siga la lectura, por favor. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, que era una de las costumbres de poder atender a un extranjero con un poco de agua. Mientras ella iba a buscarle el agua, Elías la llamó y le dijo: también, tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios. Ojo que Jesús dijo: ya no jurarás más. Aquí se juraba. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y escucha esto, haz exactamente lo que acabas de decir. Pero póngale atención a estas dos palabras que siguen. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, porque esto es lo que él había sido llamado a hacer: anunciar lo que Dios decía. Era un profeta. No tenía que meterse en un cuarto todo místico ahí para conseguir un mensaje del Señor. Este hombre lo cargaba. Es que era la manera en cómo Dios se comunicaba con su pueblo, a través de él. El Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Aquí hay varios aspectos bien interesantes en este relato. Recuerde que la palabra del Señor es
era útil en aquel tiempo y sigue siendo útil para nosotros hoy, porque ella misma dice que es viva y es eficaz. Las palabras del Señor, dijo Jesús, son fieles y verdaderas. Se lo dijo a Juan en el Apocalipsis. Son fieles y verdaderas las palabras del Señor. Servían para ayer, sirven para hoy y servirán para mañana. Porque esto tiene vida y produce vida en nosotros. Produce fe, produce confianza, produce transformación. Y el Señor le dice a Elías: ve a la aldea de Sarepta. Sarepta era un lugar, una aldea, un pueblo pequeño que no era parte del pueblo escogido de Dios. Era parte de un pueblo pagano, de un pueblo que no servían a Dios ni adoraban al Señor. Por eso Elías le dice, la mujer le dice a Elías: te lo juro por el Señor tu Dios, no por el mío, porque no es mío. Pero conocían quién era Elías. Había una misión de parte del Señor para esta viuda. Primero era encontrarse con la presencia del Señor. Era lo primero. Era encontrarse con la misma presencia de Dios en su propia casa. Segundo, había una misión de parte del Señor para ser un instrumento de bendición para la vida de Elías. Usted sabe que Dios escoge personas para ser instrumento de bendición para otros. No nos hemos dado cuenta, no sabemos, ni nos imaginamos cuando Dios le está escogiendo a usted, aún en medio de su lucha, aún en medio de su necesidad. Está escogiendo su vida para bendecir a otros. Por eso le digo, salúdese, porque quizás el Señor allá el lunes, el martes o el miércoles de esta semana decidió, escogió a su vida para servir de instrumento de bendición para alguien a quien usted hoy le dirá hola. Por eso rompe el círculo, porque no sabemos en qué momento y hay que estar atento. Mire, yo tenía una costumbre, cuando no era pastor, era miembro de la iglesia nada más. Yo le decía al Señor cuando yo iba en camino hacia la iglesia: Señor, úsame. Y yo no me iba a parar a predicar. Estábamos hablando un día de esto, ¿verdad? ¿Se acuerda? Yo le decía: Señor, úsame. Cuando yo entraba a la iglesia y entraba y caminaba por el pasillo para ir a buscar mi silla, miraba para todos lados. Yo decía: a alguien el Señor me va a permitir ayudarle, servirle. Y yo empezaba a ver, y cantaba yo y volteaba a ver en qué momento el Señor ¡pah! Me decía: esa persona es. Y usted sabe que a usted le ha pasado. Usted sabe que le ha tocado eso, que de repente siente en su corazón el deseo, la intención de moverse, acercarse a alguien, y usted se quedó ahí. Porque nos pasa. Y el Señor quiere usarnos para bendición. Una vez iba de camino hacia la iglesia y me asaltaron en el camino. Me quitaron, hasta la Biblia me robaron. Por lo menos a alguien le habrá servido. Pero aún así llegaba yo con esa actitud, porque el Señor usa al que está tranquilo, bien nice. Que usted sabe que hay momentitos de la vida, momentitos en los que uno se sienta en el sofá y dice: todo está bien. Segundos hasta que cae la llamada, hasta que entra el mensaje y ya nos desacomodamos otra vez. Pero existen esos momentos en que uno dice: pero también el Señor le va a usar en ese momento, pero también le va a usar en el momento de la crisis, también le va a usar en el momento de la necesidad, le va a usar en el momento de la enfermedad. Hay testimonios en esta pandemia en todos lados donde hay gente que testifica que estuvo postrada en la cama de un hospital en cuidados intensivos o antes de entrar a cuidados intensivos y le compartía del Señor a los otros que se murieron de COVID.
Porque aún en medio de la crisis el Señor va a usarnos. Así que prepárese para ser como esta mujer, que aún en medio de la necesidad más grande de su vida, lista para morir con su hijo por no tener nada más de comer. Y no es que vaya a buscar trabajo, señora, es que no había. La tierra donde vivía estaba muerta de seca. No había producción de nada, no producía nada. Era estéril, era seca, no había lluvia, no habían cosechas. Esta mujer estaba lista para entregarse a la muerte. Y aún en medio de ese momento, porque aunque usted esté viviendo aún en pecado, el Señor tiene un plan con su vida también. Y para eso usted está hoy aquí sentado, sentada, porque hay un plan de parte del Señor para su vida. Y le dice Elías, encontró la viuda. El Señor le dijo: allá en Sarepta, ahí hay una viuda que te va a dar de comer, te va a alimentar, te va a sostener. Vaya, escóndase por ahí. Pero siempre cargaba el mensaje del Señor el profeta. Y allá hay una viuda que ya le di la orden. Escuche eso. Yo ya di es que cuando Dios da la orden en el cielo, dice la Biblia que los ángeles son siervos del Señor. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que se transforman en servidores nuestros. Y el Señor da una orden en el cielo y tiene que ser sí y amén. Y el Señor le dice al profeta: yo ya le di la orden a una viuda que te mantenga. Y yo me imagino, yo en mi humanidad hubiera pensado: pues esta viuda quedó con buena herencia. El viejo estaba minado. Mínimo estaba con bodegas y tractores y todo lo demás, ¿verdad, Milton? Mínimo. Yo me lo imagino. Yo no sé usted qué hubiera pensado si le hubiera pasado una cosa de esas. Pero yo me hubiera ido a buscar la viuda más billetuda. Me tiene que mantener. Estamos en sequía. Seguramente tiene las bodegas llenas. Y se encuentra una viuda. Y Elías le dice: consígueme agua, por favor. Y como era la costumbre de atender al extranjero que llegaba, ella va por el agua. Pero cuando va por el agua, quizás Elías sabía, era el profeta del Señor, y hace la pregunta que quería buscar para encontrar si esa era o no. Le dice: consígueme también un pedacito de pan, un pedazo nada más, no estoy muy hambriento, un pedacito con agua. La mujer se regresa y le dice: no tengo. Lo único que tengo, que precisamente buscando leña para hacerlo estaba, es un poquito de harina y aceite para comernos el último pan con mi hijo y morirnos de hambre. En mi humanidad yo hubiera dicho: esta no es. No, ni en broma. Pero como Dios había dado la orden, y por eso le digo: no se niegue para ser instrumento del Señor aún en su necesidad. Hay gente que dice: no, yo estoy mal, pastor, yo ahorita no puedo servir a nadie porque yo estoy mal. ¿Más mal que esta viuda? ¿Más mal está? No le diga a esta viuda que usted está mal, porque Dios ya había dado la orden. Y cuando Dios da la orden, no hay diablo ni infierno que pueda quitar la orden. Elías escuchó el argumento de esta mujer, pero era el profeta, era la voz de Dios. Y cuando Dios ha dado una orden, ¿qué le importa a Dios nuestra necesidad? Si Él la pasa por alto, la suple. Y Elías escucha a aquella mujer con aquella historia trágica. Era de muerte. Era de muerte. Y le dice Elías: es lo último que queda. Entonces hagamos una cosa: cocíneme a mí primero, y después, con lo que sobre, come usted.
Si de por sí ya la viuda era pobre y le tocaba mantener a Elías, ahora Elías tener que decirle, deme a mí primero. Por eso le dice Elías a esta mujer, pero primero, tráeme a mí. ¿Sabe quién era Elías? Elías era la voz de Dios en el pueblo. Así era Elías. Elías hablaba la voz de Dios. Y la voz de Dios le dice a esa mujer, ¿vas a cocinar para ti y tu hijo? Ok, perfecto. Pero primero, no me importa que eso es lo único que tiene. Tranquila. De eso hablamos después. Primero, cocíname a mí. Primero tráeme a mí lo que te estoy pidiendo. Y después comes con tu hijo. Esta mujer no era una mujer cristiana. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ah, sí, Señor! Ahora mismo. Estaba a punto de morir. Usted sabe, seguramente, para que ella dijera eso, no es que tenía ya, venía del chino de comer el almuerzo. Ya venía con hambre. Ya venía con hambre. Quizás venían midiendo cada porción, poquito. Y ya veía a su hijo desnutrido. Porque para que usted piense que su hijo se va a morir de hambre después de la cena de hoy, no es porque hoy empieza el hambre. Es porque hace ratos hay hambre. Hace ratos hay necesidad. Y Elías le dice, está bueno el plan, pero primero, cocíname mi pedazo. Tráigame a mí primero. ¿Sabe quién le estaba hablando a esta mujer? El Dios que le está hablando a usted hoy. El Dios que está hablando con usted hoy. En medio de sus dificultades, de su prueba, de su angustia. Tienes que resolverlo, está bien. Pero primero, atiéndeme a mí. Primero atiéndeme a mí. Vas a encargarte de tu necesidad, de tus cosas. Aún estás en el aprieto más grande de tu vida. Te entiendo, pero encárgate de mí primero. Primero conmigo. ¿Sabe qué le dijo el profeta? Dice el Señor para ti, no va a hacer falta ni harina ni aceite en tus vasijas, en tus tinajas. Pero primero, cocíname a mí. No va a faltar. La sequía más grande que estás atravesando en tu vida, la vas a pasar con provisión, la vas a pasar con bendición. Pero primero, ocúpate de mí. Primero, atiéndeme a mí. Primero, encárgate de mí. Primero, pon tu atención en mí. Y esta viuda pudo haber dicho, pero, y el Señor le dice, primero a mí. Y la Biblia dice que la palabra se cumplió. Usted lo puede leer en su casa y puede leer todo lo que más que siguió. La palabra del Señor se cumplió. No hizo falta comida en la casa de esta viuda a la que Dios dio la orden de servir al profeta. Pero primero le cocinó la porción que lo único que estaba haciendo Dios era probando a esta mujer si estaba lista para recibir la bendición. Primero, cocíname a mí. Y usted sabe cuánto come un hombre y cuánto come una mujer y un niño. Y más cuando está el hombre hambriento. Usted se ha fijado, ¿verdad? Cuando el hombre está hambriento nos transformamos. No pensamos. No entendemos ni de buenos días, ni de buenas tardes, ni de hola, ni cómo está. Hay hambre. Y la porción que tenía esa mujer, que era para ella y su hijo, seguramente era la mitad del plato de Elías. Y le dice, primero conmigo. Primero para mí.
¿Quiere que le diga una cosa? Muchos creemos que Dios espera vernos a nosotros completos, con todo, que hemos avanzado, que hemos prosperado, que ahora sí estamos listos para servir, ahora sí estamos listos para ser un canal de bendición para otros. Muchos pensamos así. Muchos piensan, hasta que yo esté listo, pastor. No, es que ahorita viera cuánto problema tengo, cuánta lucha tengo. Y pensamos que Dios está esperando vernos listos. Yo le digo, ¿y si Dios quiere usarle hoy a usted en medio de su necesidad? Si Dios quiere bendecirle a usted aún en medio de la crisis, ¿qué le va a decir a Dios? ¿Que no? Lo único que Dios dice, pero primero, ocúpate de mí. Primero conmigo. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo 6:33? Yo vengo a hablarle hoy de parte del Señor a aquellos que no tienen a Dios primero. Hay muchos que no tienen a Dios primero. Y por eso siguen luchando, sigue la batalla, sigue la dificultad. Porque piensa que su circunstancia va a acabar con él o con ella. Cuando el Señor dice, encárgate de mí primero. Encárgate de mí primero. Mas buscad primeramente, dijo Jesús, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que necesitas serán añadidas. ¿Usted cree eso? El Señor dice, pero primero es lo mío. Primero es conmigo el asunto. Primero quiero trabajar en tu vida conmigo. Primero quiero que arreglemos las cosas y que te encargues de ponerme a mí en el primer lugar. Hay mucho incluso cristiano que no tiene a Dios en el primer lugar. Y por eso no logra experimentar todo lo que Dios tiene preparado para su vida. ¿Qué habría sido de la viuda de Sarepta si no hubiera cocinado para Elías primero? ¿Qué pasaría de usted si pusiera a Dios primero? ¿Qué pasaría en su vida si pusiera a Dios en el primer lugar? Si todo girara alrededor de Dios. Hay gente que se ha acostumbrado a decir que es cristiana, pero no pone a Dios en primer lugar. Ya no ora por una decisión, ni se acuerda de eso, ni sabe. Algunos dicen, o sea que pastor, tengo que orar. Claro, y no es Dios primero. Nos enfermamos, viene la crisis, la dificultad. ¿Qué es lo primero? Jesús dijo, busquen primero el reino de los cielos, y las demás cosas, lo crean o no lo crean. Algunos sigan poniendo su esperanza en su capacidad, en las cosas materiales. Lo crean o no lo crean, dijo Jesús, búsquenme a mí primero, y lo demás haré como la viuda de Sarepta. Pero primero, búsquenme a mí. Hay gente que no encuentra paz, no encuentra reposo, no encuentra tranquilidad, y le busca por aquí, le busca por allá, y piensa que si trabaja más horas va a estar mejor, y no busca a Dios primero. Yo le pregunto a usted, quiero hablar con los que dicen que son cristianos. ¿Usted dedica tiempo para orar? ¿Dedica tiempo para leer la Biblia? Bueno, pastor, mi trabajo. Eso entonces quiere decir que Dios no es primero. Y arréglese con las excusas con Dios. Pero el Señor dice, búsqueme a mí primero. Si usted fuera la viuda de Sarepta, el Señor le diría, atiéndeme a mí primero. Y el aceite y la harina en tus tinajas no va a faltar. Pero atiéndeme a mí primero.
¿Sabe qué dijo Jesús? Y aunque algunos queden ahí así como te tiene que darle gloria al Señor por la palabra que el Señor está hablando con usted y conmigo. Mateo 15:8 dijo Jesús, cuando vio a un pueblo que se había acostumbrado a decir que amaban a Dios, acostumbrado, y seguramente, y miren, no le digo que está del todo mal, porque peor es que no venga, pero algunos se han acostumbrado a venir nada más. Pero el Señor no está conforme con eso. Bueno, yo voy tratando, ¿verdad? Voy tratando. El Señor no está queriendo que tratemos. El Señor quiere que lo hagamos, que lo pongamos a Él primero, que dediquemos tiempo para Él, que Él sea el centro de nuestra vida, que Él sea el centro de nuestra casa, que Él sea el centro de nuestra familia. Le pregunto a ustedes que son parte Maranata, ¿usted está haciendo altar familiar los martes? Entonces Dios no es primero. Después vienen los bombazos y las guerras en las casas. No es que no hacíamos altar porque es que llegaba tarde del trabajo. Bueno, aunque sea a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, siéntese ahí con su familia. Despierta a los chicos y dígale, vengo tarde, pero vamos a hacer altar familiar. No es que le guste estar con los jueguitos ahí. Cuando truenen los bombazos en las paredes de su casa, no se queje, porque el Señor espera lo primero. Dios no entiende. Usted dice, pero Dios me entiende. No entiende. Dios no entiende cómo un cristiano pone a Él en segundo lugar, ni a primer lugar y medio. Dios no entiende cómo nosotros muchas veces por un pretexto, por un afán, por una cosa, dejamos de servirle a Él. Dios no entiende cómo alguien que ha probado la miel del amor de Dios lo pone en segundo lugar. Ay, que mi esposa es mi adoración. Ay, que mis hijos, que mi... ¿Cuál? Y Dios no tiene que ser primero. No es que yo vine aquí al sueño americano, pastor, a trabajar. Eso venía usted. Pero cuando se encontró con Cristo, se le acabó esa fantasía. Ahora la realidad es el amor y el abrazo de Dios que lo trajo desde donde sea que se lo trajo. La lucha que tuvo que pasar para llegar acá. Todo fue para preparar la mesa para que cuando usted cruzara y estuviera aquí, el Señor le diga, a esto te traje. Te traje a conocerme a mí. Te traje a encontrarme contigo. Si no, Dios no fuera primero. Él diseñó todo para preparar lugar para nosotros. Le dijo Jesús al pueblo en Mateo 15:8: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Usted no puede salir por esa puerta así. Si usted vino así, usted no puede salir por esa puerta así. ¿Usted está hecho de Cristo o no? Usted dice, yo soy cristiano, pastor, yo amo a Dios de verdad. Ok, entonces que no sea de labios. Pongamos a Dios en primer lugar. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo si fuéramos la viuda de Sarepta? ¿Le damos el bocado al profeta? ¿O qué hubiéramos dicho? Ese pastor aprovechado, ese pastor ladrón. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Solo que quiere aprovecharse de mí, por eso no voy a la iglesia. Eso hubiéramos dicho nosotros. Pero ¿sabe qué es esta mujer? Que yo me imagino, no lo dice la Biblia, déjenme soñar un momentito. Yo me imagino que se estremeció su cuerpo al escuchar la voz de Dios. Yo me imagino que no pudo con tanta convicción que producían las palabras de Elías. No era un profeta wichiwachi, no era un falso como el montón que hay hoy. Era uno de verdad que hacía con una oración descender fuego del cielo. Yo me imagino que aquella viuda que no soportó la fuerza, el impulso de la voz de Dios diciéndole, pero primero. Y se despojó de lo único que tenía para ella. Y
se lo entregó Elías, cocinado en un pan. Jesús dice: búscame a mí primero. Usted está en un problema, en un asunto que necesita resolver, en una dificultad, en una tristeza, en una enfermedad. ¿Qué está esperando? ¿Usted cree que su familia le va a resolver ese problema? ¿Usted cree que el trabajo, el afán le va a resolver ese problema? ¿Qué cree? ¿Que el Facebook le va a resolver ese problema? Aunque usted se muera compartiendo ahí, le diga amén y comparto esto y lo otro y lee la palabra del otro y fulano, eso no le va a resolver el problema. Ay, mire quién le puso like. Cuando usted ponga a Dios en primero, jóvenes, pongan a Dios en primero. Pongan a Dios en primer lugar. Es que me cuesta, pastor, porque es que a mí me gusta, ¿me entiende, verdad? Ponga a Dios primero y se va a dar cuenta de lo que Dios va a hacer con su vida. Se van a quedar otros en el camino, ahí van a quedar en el camino de la carrera, pero ustedes, si ponen a Dios primero, chicos, el Señor los va a levantar, el Señor los va a honrar. Pongan a Dios primero. No seamos de los que honramos a Dios con los labios. Seamos de los que ponemos al Señor primero en nuestra vida, en nuestras decisiones, en cada paso que doy, en todas las cosas que planeamos. ¿Usted de verdad pone a Dios primero en sus planes? ¿O usted se manda solo o sola? ¿Usted hace como quiere? ¿Está Dios en primer lugar en su vida? ¿Su vida gira alrededor de Dios? Haga planes alrededor de Dios. Haga planes alrededor de lo que Dios quiere para su vida. No vivamos como yo le predicaba el domingo pasado, de la gloria del pasado. Haga planes hoy de lo que Dios tiene para usted hoy, pero alrededor de Dios. Seamos como un satélite de Dios. Seamos como aquellos que gira. Todo lo de nuestra vida tiene que girar alrededor de Dios. Todo lo que hacemos y no hacemos tiene que girar alrededor de Dios. ¿Y por qué no lo hizo, hermanos? Porque es que oré y le pedí al Señor que me diera dirección. El Señor me dirigió a no hacerlo. ¿Y por qué hizo eso? Porque oré al Señor, clamé al Señor y el Señor me dio la luz verde. Pastor, ¿y cómo hago? Es que aquel que no tiene relación con el Señor está confundido porque no sabe cómo el Señor va a confirmarle algo. Es como que aquel que quiere jugar un deporte que nunca ha jugado, o aquel que no sabe nadar y le dicen: mire qué piscina tan bonita, y le asusta la piscina porque no sabe qué hacer con ello. Hay quienes dicen: ¿y cómo es que Dios me va a responder? ¿Y cómo es que usted no ora? Ore, clame, ayune. Usted está ayunando los miércoles, estamos ayunando como iglesia. Algunos yo los miro ahí en las publicaciones, miren, el miércoles. Así quiere que Dios responda. Así quiere que Dios le hable. Así quiere que Dios le use. Así quiere que Dios le levante. Tiene que poner a Dios primero. Tenemos que poner a Dios primero. Así tiene que ser. De la otra manera, prepárese y no se queje. No nos quejemos cuando Dios es segundo, es tercero o cuarto o quinto y no sabemos qué hacer o cómo salir de donde estamos. Porque la fórmula de Dios es única, y no tiene negociación. El Señor dice: conmigo primero, encárgate de mí primero y yo voy a resolver todo lo demás que tu vida necesita. ¿Te quieres casar? Búscame a mí primero. Después hágase campaña allá en el Facebook. Búsqueme a mí primero. Si no, confórmese con lo que le toque, ¿verdad? ¿Quiere que el Señor le sostenga en sus manos? Busquémoslo primero. Busquémoslo a Él primero. Eso funciona. Si lo hago con las aves, dijo Jesús, ¿tú no crees que lo voy a hacer contigo? Búsqueme a mí primero, dijo el Señor. Primero mi reino, después el tuyo.
Pero muchos se construyen su reino. No, yo tengo mis planes, pastor. Yo por eso no vengo el jueves ni el domingo, porque yo tengo mis planes. Siga construyendo su reino. Y no se queje cuando el reino de Dios lo aplaste. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que el Señor humilla a los que se exaltan, al que se infla, al que levanta el pecho por lo suyo. El Señor lo aplasta, lo hace pequeño, lo humilla. Primero el reino del Señor, después el nuestro, si es que queda. A la viuda no le quedó, pero le sobreabundó. Termino con este texto. Mira, hoy hemos estado bien silenciados. Hoy no estaba así como muy gloria a Dios, muy aleluya, muy como el domingo pasado, ¿usted me entiende? El domingo pasado estábamos con una. Pero hoy está la misma presencia que el domingo pasado está aquí, hoy. Lo que pasa es que no siempre nuestro Padre nos trata igual todos los días. Y quiere que le diga algo, esto primero me cayó a mí. Primero me cae, imagínense que a mí me cae primero. Y yo se lo comparto no desde el terreno del que lo acusa a usted, se lo comparto desde el terreno del que aprende también lo que el Señor está hablando en nuestra vida. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 8 dice la Biblia: confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Usted está leyendo Deuteronomio con nosotros? ¿Está leyendo? ¿Ya vio cómo está diciendo la Biblia? No hay negociación para Dios. O le amamos a Él con todo, o mejor no, porque Dios es primero. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Eso es el primero. Eso es. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Escuche esto. Mire qué curioso. Entonces, si haces eso, darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. O sea que hasta la artritis se quita cuando ponemos a Dios primero. Ojo, ojo, habría que ponerle atención a la enfermedad. Lo está diciendo la Biblia. Dios tiene que ser primero. Confiemos en el Señor con todo lo que somos. Busquemos hacer su voluntad primero. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Claro que cuesta hacer su voluntad primero, porque nosotros queremos pecar primero. Eso es lo que queremos hacer primero. Yo no quiero perdonar, yo no quiero amar, yo no quiero servir. No, yo quiero todo lo contrario. Pero el Señor dice: búscame a mí primero. Encárgate de hacer las cosas que yo quiero primero. Le doy una frase que yo la escribí y se la voy a leer escrita porque se me olvidaba. No digas no puedo cuando Dios quiere. No digas no puedo cuando Dios quiere. Porque Dios mismo quizás te dirá no quiero cuando ya tarde tú le digas que sí puedes. Muchos han dejado pasar la oportunidad de vivir para Dios y disfrutar la buena vida que Él tiene, porque le dijeron a Dios no puedo, cuando Dios quería tenerlo cerca, y le dijimos no puedo, tengo otros planes, no puedo, estoy en otro asunto, no puedo. Cuidado y más tarde, cuando en realidad ya sea muy tarde y digamos ahora sí puedo, cuidado y Dios diga ya no quiero, lo hice con otro, usé a otra. Mucho cuidado, yo se lo digo con amor, mucho cuidado de bajar a Dios del primer lugar. Y si usted vino hoy por primera vez o segunda vez o tercera vez,
o usted no ha abierto su corazón a Cristo, hoy es la noche para que usted le diga al Señor: yo quiero que tú seas primero en mi vida. No voy a seguir poniéndome yo primero. Quiero darte a ti, Señor, el lugar que tú quieres. Dios no quiere otro lugar, Él quiere el primero. No está esperando otro lugar.